en el programa conversando con Jorge Barragán y hablamos de, bueno, cómo va a quedar este tema de las relaciones y las posibilidades que hay entre el gobierno estadounidense y Venezuela, el tema petrolero. Y hablabas también, antes de ir a la pausa, que es necesario un diálogo real. ¿Crees que hay posibilidades en Venezuela de avanzar en ese tema de diálogo? Bueno, una de las cosas y uno de los elementos que realmente no han llevado a que el diálogo lleve a un feliz puerto para el país y que sea útil para los venezolanos es la internacionalización del conflicto. Y mire, te lo dice un internacionalista. En Venezuela, lamentablemente, los diferentes actores políticos de la vida nacional, de las diferentes fuerzas políticas, han llevado el conflicto entre actores políticos nacionales fuera de nuestras fronteras. Y bueno, unos han pedido sanciones, otros se han acercado más a un sector del mundo para tratar de fortalecerse y permanecer en el poder ante los ataques del otro grupo político. Y así hemos estado los venezolanos en medio de este conflicto, ¿no? Entonces, lamentablemente, han hecho de Venezuela un conflicto de diferentes intereses y una plataforma de intereses de diferentes potencias, ¿no? Y eso es lamentable, porque al final ningún país sale adelante desde este punto de vista donde no esté cohesionado, donde el Estado-nación no se fortalezca y no tenga objetivos de desarrollo comunes, esos consensos nacionales que permiten que los países avancen, que los países crezcan. Lamentablemente hemos tenido un retroceso en ese mismo sentido y lo que ha pasado es que otros venezolanos han buscado que para llegar al poder otro país los apoye en este caso y les dé la fuerza para poder lograrlo, ¿no? Para poder derribar y vencer, ni siquiera vencer, sino al punto de acabar con el otro sector, ¿no? Al final ningún país avanza de esa manera, ningún país avanza de esa forma. Y realmente, evidentemente, tiene que existir la voluntad por parte del gobierno, que es el principal actor nacional, son las personas que hoy se encuentran en el poder, las principales condiciones para que ese diálogo sea fructífero y ese diálogo realmente sea útil y no sencillamente se repitan los errores del pasado que lamentablemente ha desgastado la credibilidad en torno al diálogo, pero al final es la única arma que se tiene, es el voto y es el diálogo. Es el arma del político y el arma de los que creemos en la democracia, porque no se puede básicamente tratar de derrotar a un sistema repitiendo los valores del sistema. O sea, si tú quieres un país con más democracia, un país con mejores instituciones, realmente tienes que representar esos valores en tu liderazgo y en tu accionar político, porque si no, estamos básicamente repitiendo los mismos errores de las personas que adversamos. Y en este caso el lápiz, y siempre lo ha dicho nuestro presidente nacional, Antonio Carri, es de la ley a la ley, a través de la ley, buscando esas soluciones en medio del Estado, en medio de las reglas del sistema, para poder esas rendijas democráticas nos permitan avanzar y nos permitan tener mejores condiciones de vida para todos los venezolanos, porque eso es lo que todos queremos y todos añoramos en Venezuela, ese cambio. Así es, ese cambio. Y además, como mencionabas, el tema de no repetir errores, cómo hacer ese análisis quizás de avanzar, no repetir eso que ya ha pasado, pero también de sortear la incertidumbre, porque sigue siendo como la palabra de este año y con el tema también quizás como hablábamos de las declaraciones y los decretos que ha firmado Donald Trump, el venezolano estaba a la expectativa de ver, bueno, qué iba a pasar porque eso incide en la dinámica económica, pero también en la dinámica política sigue estando pues ese escenario de incertidumbre. Te hablé al principio del tema del realismo político, ¿no? De cómo las relaciones internacionales al final son los intereses de los estados, los intereses de las potencias con respecto a sus acciones políticas en política exterior, más allá de los valores o más allá del discurso o la dialéctica que puedan tener unos u otros. Es el interés, ¿no? Y pasa mucho y falta mucho el que los políticos de Venezuela tengan el interés nacional, tengan ese interés por el país y por el avance de Venezuela, por encima de lo que pueda llegar a estar sucediendo dentro del contexto y dentro del sistema internacional. Entonces, evidentemente, hay muchos sectores políticos que le han vendido al venezolano una esperanza que es poco realista ante las condiciones actuales. Para tú poder cambiar las realidades, para tú poder cambiar y adversar, en este caso, de una manera correcta, que llegue un resultado real al país, necesitas entender el contexto, necesitas ser realista ante lo que está viviendo el venezolano. Porque si vendes falsas esperanzas, la gente al final se frustra. Eso es lo que hemos pasado durante estos 26 años. O sea, yo tengo 26 años y estos 26 años hemos vivido el mismo gobierno y las mismas esperanzas de un sector y del otro, que al final llevan en grandes frustraciones de la gente, en no creer en absolutamente nada, ¿no? Y la gente se cierra, se desmoviliza y eso es lo que algunos sectores buscan. Y es todo lo contrario, es entender las realidades que tenemos, pero para poder derrotar estas realidades que tenemos que ser muy estratégicos y en este caso muy realistas a las cosas que podemos lograr, a las cosas que podemos ir alcanzando y ir ganando capacidades que nos permiten llevar esos cambios
y hacer viables esos cambios políticos fuera del conflicto político. Hay siempre un debate que se da en redes sociales. Últimamente hemos visto, ¿no?, que muchos sectores dicen, no, que tú eres normalizador y tú eres esto y tú eres lo otro. Entonces, esa cantidad de adjetivos. Yo decía, cónchale, ¿qué adjetivo es decirle a otro venezolano que tiene una visión política con respecto al país y una visión política con respecto al cambio, decirle al normalizador? Claro que quiero un país normal, quiero un país que avance, quiero un país donde los venezolanos no se tengan que ir, quiero un país donde no hayan presos políticos, quiero un país donde todos los sectores tengan derechos políticos, derechos ciudadanos, un país normal, con oportunidades. Un Sí, país con certidumbre, con una ruta con clara. certidumbre, con una ruta clara. Y para eso necesita un liderazgo renovado, un liderazgo fresco, que tenga las ideas muy claras, que no se venda y que no venda tampoco falsas expectativas con respecto a algo que lamentablemente no se va a cumplir porque al final le estás mintiendo a la gente que cree en ti. Claro, y como joven creo que también tiene eso un valor agregado en el sentido de, bueno, las expectativas que se tiene hacia futuro y porque quizás se está viviendo una realidad distinta hoy a la que quizás muchos vivieron años atrás. Y bueno, se nos acaba el tiempo, Jorge, pero tu mensaje final muy breve, como dices, bueno, también para la población joven y como decías, en ese sentido de, bueno, centrarnos en una realidad más que en expectativas. Sí, hay una frase de Ortega y Gasset muy bonita que es, el hombre es sus realidades, ¿no? El hombre enfrenta sus realidades y al final el hombre es con las realidades que tiene, ¿sabes? Al final lo que tenemos al frente hay que asumirlo y hay que avanzar, no hay que detenerse, sino todo lo contrario, hay que superarse. Y en general, a pesar de que no hay optimismo, a pesar de que haya la idea de que las cosas no se pueden lograr, las cosas sí se pueden lograr. Siempre con nuestro deseo de cambio y con nuestras ganas de poder hacer todos los días algo diferente en el entorno donde nos encontramos. Así es, continuar dando pasos. Gracias por acompañarnos, Jorge Barragán, pues quien está pues en la parte de asuntos, el portavoz de asuntos internacionales de la Alianza Lápiz Internacionalista. Gracias por estar en este espacio. Ustedes gracias por estar en sintonía. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosgb, mi cuenta @soriemi. Estamos despedidos.